Bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy importante que es el sueldo mínimo, uno de los más bajos de la región, sin duda, que era de 1.025 soles, si no me equivoco, y ahora ha ascendido a 1.135. Unos lo celebran, algunos gremios empresariales no tanto, pero el punto es que estamos hablando de una ciudadanía muy acotada, ¿no? Que es el sector formal, y de todas estas cosas, las implicancias y las consecuencias de este aumento los vamos a conversar con el señor Jorge Carrillo, el economista Jorge Carrillo, quien con mucha paciencia va a ayudarnos a entender el problema o el acierto, ¿no? Para empezar, le damos los buenos días y la primera pregunta, experto en finanzas, el doctor Jorge Carrillo, ¿es un acierto, un error o...? ¿Qué tal, René? Buenos días, gracias por el espacio. Mira, yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? No hay una verdad absoluta. Es bueno en el sentido de que acompaña el incremento del costo de vida, René. Recuerda que hace casi 3 años que no se aumentaba el sueldo mínimo, desde el 1 de mayo de 2022, o sea, más de la mitad de 2022, todo 2023 y todo 2024, más de 2 años y medio. Y en estos 2 años y pico, pues el costo de vida ha aumentado alrededor de 10%, más o menos, que es un poco también el incremento más o menos del sueldo mínimo. O sea, tú decías, de 1.025 a 1.130, estamos hablando de un poquito más de 10% o más, alrededor del 10% de incremento. Entonces, por ese lado dices, oye, acompaña el incremento del costo de vida, acompaña lo que ahora cada vez nos cuesta más caro, la comida, el alquiler, la luz, el agua, así que va por ese lado, por lo cual sería una buena noticia porque está nivelándose de alguna manera. ¿El problema cuál es? Que el sueldo mínimo debería acompañarse del incremento de la inflación y del costo de vida, pero también de la productividad. O sea, el sueldo mínimo es... Recuerda que es finalmente un sueldo, ¿no? El sueldo es una contraprestación, es, digamos, una compensación por un trabajo que yo hago. Claro. Y en la medida que mi trabajo también mejore, eso se llama productividad, también corresponde a pagarme más. Y lamentablemente, pues, la productividad no ha acompañado ese incremento en estos tiempos. Entonces, hay ahí una cuestión, ¿no? Un cuestionamiento. Ahora, digamos, y hay que entender bien a quién pega en realidad el sueldo mínimo. Claro, porque hablaba del sector formal, pues, ¿no? ¿Qué porcentaje de los trabajadores se va a beneficiar? Vamos por partes. Son más o menos casi 18 millones de trabajadores en el Perú, ¿no? Que componen la PEA, la población económicamente Esa activa. es la PEA en general. Exactamente, más o menos unos 18. De los cuales, ¿cuántos reciben? En planilla, entre sector público y privado, un poco más de 5 millones. Ajá. ¿No? O sea, hay más de 12 millones que están fuera del radar, que ganan menos del sueldo mínimo en promedio. O sea, claro, ellos les va y les viene que les suban o no les suban el sueldo mínimo. Ahora, de los 5 millones y pico, ¿cuántos tienen sueldo mínimo? Hay varias cifras, pero digamos, oficialmente un poco más de medio millón de personas también. O sea, tampoco ni siquiera es... Un poco más de medio millón. Sí, o sea, estamos hablando que de un 10% de la población formal. Entonces, ¿por qué pitean algunos sectores empresariales? Mira, digamos, las grandes empresas, las corporaciones, el sueldo mínimo no les afecta mucho. ¿Ah? La verdad que no. Igual, digamos, a cualquiera le aumentas el costo de algo, porque para una empresa es un costo operativo, se van a quejar, eso es normal. Claro. Lo único que le afecta a la gran corporación, que muchos de sus trabajadores no están ganando el sueldo mínimo, sí es un indicador que se llama la asignación familiar, que es poquito en realidad. Si yo tengo hijos menores de edad, recibo el 10% del sueldo mínimo como parte de mi sueldo. Que antes era, pues, al aumentar el sueldo mínimo, también aumenta la asignación familiar a 113 soles, antes era 110 con 25 centavos, o sea, tampoco es mucho, o 100 soles con 25 centavos, perdón. Entonces, pues por ahí que les afecta. Pero a quien de verdad le pega y le da el golpe duro es a la micro y pequeña empresa, René, a la MIPE. Formal. ¿Por qué? Yo soy una MIPE, hago mis esfuerzos por contratar a una persona formalmente en planilla con sueldo mínimo, y claro, a mí, vamos a poner, hasta este año, el sueldo mínimo era 1.025, a mí como empresa no me cuesta 1.025 mensual. Porque yo no te pago 12 sueldos al año, yo te pago 12 sueldos más 2 gratificaciones, más salud, más ETS, más seguro de vida ley, más vacaciones, más o menos es casi 50% más. A mí me cuesta 1.500 soles promedio mensual de los 1.025. Ahora que me subes el sueldo mínimo a 1.130, ya no me sales 1.500, me cuestas 1.700, por poner un ejemplo redondeado. Entonces, claro, yo digo, oye, no voy a poder cubrir tanto gasto operativo. Yo con la justa esté formalizado, he hecho un esfuerzo por formalizar. ¿Sabes qué? Mejor hacemos una cosa, René. En vez de pagarte en planilla, ¿qué te parece? Porque claro, si te pago el sueldo mínimo, René, de 1.130, tú recibes, depende si estás en la FP o NP, más o menos 1.000 soles. En el mejor de los casos, ¿ya? O sea, 1.130 te quitan la FP y recibes casi 1.000 soles. Pero hagamos una cosa.
en vez de pagarte 1.000 soles netos en planilla, mejor te pago 1.100 en negro, por fuera. O sea, propicia ese tipo de Y actividades. el trabajador tampoco entiende muy bien las consecuencias de salir de la planilla. Propicia también la contratación de empleados con factura, Tal cual, o profesionales. simplemente sin ningún comprobante. Entonces, oye, ¿qué prefieres? ¿1.000 en planilla en tu bolsillo o 1.100 o 1.200 más? Te doy 1.200 soles, pero por fuera. ¿Qué te parece? El trabajador va a decir... Sí, pues plata, dale. sapo plata una vez. Dale, además tampoco entiende muy bien los efectos de la gratis, del CTS, de las vacaciones. Entonces, ya, mejor dame por fuera. Entonces, promuevo la informalidad. Y eso es lo que se critica, ¿no? El sueldo mínimo, en vez de incentivar la formalización empresarial, desincentiva por el lado de las MIPES. No tanto por el lado de la gran corporación, repito, porque vamos ahí el sueldo mínimo no les afecta mucho, la verdad. Entonces tiene que haber una gran conversación que hace tiempo está postergada sobre las normas laborales en el Perú, ¿no? El Consejo Nacional del Trabajo. Sí, hay un tema ahí importante, ¿no? ¿Qué medida concreta se va a hacer? Yo no he visto en los últimos años muchas, la verdad, o casi ninguna, para fomentar la formalización. Claro, o sea, porque digamos la postura izquierdista, rajatabla, es no se puede modificar las condiciones de los derechos ganados, y una postura más liberal, sin orar la extrema derecha, es conversemos porque lo que queremos todos es el bien común, y el bien común implica que la mayor cantidad de gente se pida la formalización. Mira, y con estas normas no se fomenta. Totalmente. Leía hace un tiempo en un diario que Perú está catalogado entre los 10 países con más rigidez laboral, o sea, más duros para contratar. Claro. A una empresa le cuesta mucho trabajo en cuanto el costo, el tema de la estabilidad laboral, contratar a una persona. Entonces dice, oye, mejor por fuera nomás. De esa manera me evito problemas o tengo un riesgo menor. Entonces, más bien deberíamos fomentar que haya más incentivos a la formalización laboral, que las empresas contraten más gente formalmente. Estamos hablando de más del 70% de la gente fuera del radar. Claro, porque la rigidez laboral, digamos, involucrando al sueldo mínimo, afecta, digamos, irradia solamente a poquísimas personas. Exactamente. Estamos hablando de medio millón de personas, más o menos de 18 millones en total. Claro. Entonces, pero la formalidad en general, la planilla. Así es. Entonces, al final, terminas dando medidas que protegen a los 5 millones, pero los 12 millones que están fuera del radar, ni los ves. Claro, porque cuesta incorporarlos, es muy difícil incorporarlos, o sea, iba a ser imposible incorporarlos con las normas laborales actuales. Tal cual, o sea, por eso, la idea es que cómo hacemos para que el Estado, a través de algunos incentivos, de algunos subsidios, si quieres verlo de esa manera, haga que esos 12 millones que hoy día están fuera, pasen a la formalidad. Porque no solamente pasar a la formalidad significa ganar más dinero en términos netos, porque vas a recibir gratificación, CTS, vas a recibir vacaciones, utilidades, etcétera, sino además tener, por ejemplo, el seguro social, estar en salud, ¿no? Tener los beneficios sociales del despido arbitrario, del sueldo y medio por año si es que hay una liquidación. O sea, hay una serie de beneficios, el poder tener un seguro hasta privado, el poder acceder a mejor crédito. O sea, si yo estoy en una planilla y tengo una boleta, la tasa de interés que me van a dar va a ser mucho más barata. Entonces hay una serie de beneficios de la formalización que a veces, digamos, el informal ni siquiera conoce. Claro, es otro mundo. Estamos hablando de por lo menos el 70% de la economía peruana, ¿no? Tal cual. Y ahí hay un trabajo pendiente por hacer, que no es fácil, pero ni siquiera se están dando los primeros pasos, y eso es lo que se critica. Más bien, se está restringiendo más al formal y está desincentivando a la formalización de los informales. Lo mismo pasa con el tema tributario. Tal cual, el tema de la planilla, el tema de la empresa. Oye, ¿qué incentivo tengo yo como empresa para formalizar a un trabajador? De repente algún incentivo tributario más bien puede beneficiarme. Oye, mira, yo vas a pagar menos impuesto a la renta, algo que fomente que la empresa le cueste menos, porque le va a costar igual, pero le cueste menos traer una persona a la planilla, traer una persona a la formalización, que es lo que buscamos todos. Claro, y eso tiene que venir una gran conversación que podría ser en esta campaña presidencial, ¿no? Ojalá, porque nuevamente, los 5 millones de trabajadores tienen pues sindicatos, tienen gremios que los apoyan, etcétera, pero los 12 millones y pico... Creo que PPK dijo en un momento de aquí adelante, por lo menos, ¿no? Claro. De aquí adelante, que los que ya tienen esos derechos adquiridos no se los quites, pero adelante Pero sí. Para las nuevas contrataciones hay que ver la manera de flexibilizar de tal forma que no cueste tanto traer una persona. Porque si fuera fácil, bueno, sería al revés, habría más formales que informales. Debe haber alguna razón por la cual le cuesta tanto a una empresa contratar una persona formal. Por supuesto, y el dato que has lanzado, que está entre los 10 países con mayor rigidez laboral, es un problema y digamos, tiene incidencia directa en la formalidad. Es un beneficio para los 5 millones de formales,
pero es un gran problema para estos 12 millones que no pueden entrar. Entonces, ¿a quién prefiero beneficiar? ¿O a quién debo priorizar? ¿No? ¿Protegiendo más a los 5 común, millones? ¿no? Claro, Bien común. tal cual. Bien común. ¿Protejo más a los 5 millones o más bien flexibilizo para que estos 12 puedan entrar al mismo juego que los 5 que hoy día tenemos, ¿no? Básicamente va por ahí. Ahora, dice Ina Boluarte que el crecimiento del país es lo que respalda el aumento del sueldo mínimo. Eso es demagogia. Sí, primero, a ver, nuevamente, podría justificarse con el crecimiento del PBI, pero el crecimiento del PBI ha sido 3%, o sea, tampoco, y venimos de una etapa recesiva el año pasado, o sea, si tú sumas los 2 años, no hemos crecido en promedio ni siquiera 2% anual, y el sueldo mínimo ha crecido más de 10%, más o menos 10%, entonces tampoco va acompañado con eso. Nuevamente, y en el Consejo Nacional de Trabajo hace algunos años estableció algunos criterios, dijo, el sueldo mínimo tiene que estar en función de 2 cosas, la inflación y la productividad. ¿No? Y lamentablemente no ha acompañado, o sea, tú sumas esos 2 factores y no han crecido 10% en los últimos 2 años y medio. Entonces, ahí viene el problema. No está... Yo te podría decir, pero cuando sí crecimos, no hubo aumento del sueldo mínimo. Probablemente también. Claro. Por eso es que se quiso establecer una regla, ¿no? Oye, cada año, cada 2 años, juntémonos a actualizar el sueldo mínimo en función de estos factores para que no sea un tema demagógico que viene un presidente y dice, oye, ya, sube el sueldo mínimo pasado mañana. No. Claro, es que suena, sube el sueldo mínimo, es como que le Suena muy subió el sueldo a popular. todos los trabajadores. Está hablando de 500.000 personas, nada más. Tal cual. Nada más. Sí. Entonces, claro, suena muy popular y dice muchos que es un manotazo ahogado de los gobiernos para aumentar popularidad, lo cual también probablemente sea cierto, ¿no? Pero no hay o sea, y la idea era despolitizar el sueldo mínimo, ¿no? Hubo todo un proyecto para que el sueldo mínimo sea aprobado por el Consejo Nacional de Trabajo y además tenga unos criterios legítimos para que no deje de ser un tema de anuncio político, ¿no? ¿Y cómo ves la economía el año que viene? Mira, vamos a... Y el tema del déficit, ¿no? El déficit público, ¿no? Ese es un problema. O sea, la economía va a crecer más o menos otra vez 3%, un poquito menos que ¿Cómo? este año, 3%. Perdón, pero repite, ¿qué La cosa? economía va a crecer el 2024, este año que está cerrando mañana, va a crecer un 3.2% más o menos. Ok. El próximo año va a crecer 2.7, 2.8, algunos optimistas hablan de 3 otra vez, va a ir por ahí. El tema es que lamentablemente... El gasto público. Sí. ¿Qué pasa con el gasto público? Mira, hay un indicador que se llama déficit fiscal, ¿no? Que es la diferencia entre los gastos del Estado y los ingresos del Estado. ¿No? Como en una familia, ¿no? Cuando el ingreso es mayor que el gasto, tienes Gasta más de lo que superávit. produces. Exacto, acá tenemos más gastos que ingresos hace muchos años. Y claro, el problema es que si tú, como una familia, gastas más de lo que ganas todos los meses, aumenta tu riesgo de no pagar tus deudas, porque no te alcanza. Y eso está pasando. Y eso todavía no estamos tan endeudados como otros países, eso es lo bueno. Pero claro, hay lo que se llaman las reglas fiscales. O sea, que no sobrepase ese hueco, ese déficit, no sobrepase unos indicadores que para este año habían planteado 2% en un inicio. El ministro Alista lo cambió a 2.8%, pero estamos superando el 3%. O sea, y el año pasado tampoco cumplimos. ¿Y eso afecta a las reservas internacionales netas? Eso afecta a nuestra reputación internacional. Porque cuando viene una calificadora, como a cualquier familia que le evalúan como un sujeto de crédito, dicen, oye, a ver, tú has dicho que vas a gastar menos y estás gastando más por 2 años seguidos. O sea, estás superando los límites que tú mismo te has impuesto para ser un poquito más consciente en el gasto. Entonces, claro, empiezas a dudarla, ¿no? Tenemos lo positivo de tener baja deuda pública también. No tenemos mucha deuda y eso es lo bueno. Claro. Pero habría que hacer los ajustes necesarios para cumplir esa regla fiscal y que este año tengamos en 2025 tengamos un mejor indicador en ese sentido, ¿no? ¿Y qué te parecen estas críticas de Julio Velarde, por ejemplo, respecto al tratamiento preferencial de ciertos rubros como hoteles y restaurantes y el rubro de agroexportación, que les han bajado el IGB? Claro, lo que pasa es que, nuevamente, ¿cómo? El gran macro es tener o sea, lo que se busca es que el país sea visto como un país serio, como un país que cumple sus obligaciones o cumple sus compromisos. Y en este caso, regresando al déficit fiscal, ¿cómo haces que el hueco sea más chico? ¿Aumenta los ingresos o reduce los gastos? Lamentablemente los gastos se han incrementado muchas veces por medidas populistas del Congreso, que han aumentado gasto corriente en planillas básicamente. A ellos mismos, públicas, por ejemplo, ¿no? y se van al cielo. Y claro, entonces si el gasto no lo puedes controlar, ¿qué haces? Aumenta los ingresos. Y estos incentivos tributarios, estos beneficios tributarios como las exoneraciones, claro, generan cierta reactivación a los sectores, pero también generan menos recaudación. Entonces, las exoneraciones tributarias deberían ser una excepción justificada, ¿no? Y temporal. Recuerda que el tema de los restaurantes, por ejemplo, ya va a tener casi 2 años. Entonces,
y fue por un tema de la pandemia, que claro, en el COVID más de 100.000 restaurantes quebraron, fueron los más golpeados por la crisis, los hoteles igual. Pero bueno, ya la época de pandemia, los rezagos de la pandemia ya más o menos terminaron. Entonces, no sé qué tanto se pueda justificar, por más que todos quisiéramos que bajen los impuestos, hay que ver también el tema, hay que mirar el bosque y no tanto el árbol, ¿no? Claro que sí, mucho más por conversar. Jorge Carrillo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Se viene un año electoral, vamos a tener que analizar las propuestas, entre ellas la del Consejo Nacional de Trabajo, a ver si se atreven a modificar las normas laborales, todo un tema, mucho más allá de la inseguridad ciudadana. Gracias, Jorge.